Dios les siga bendiciendo, hermanos. ¿Se escucha? Como dijo mi hermano, el que busque seguir orando puede hacer esa comunión con Dios. Bueno, hoy iniciaremos, hermanos, en nuestra escuela dominical la lección número 2 de la unidad 1. Estamos viendo otra nueva unidad y otros nuevos temas. El tema de esta unidad se titula Esdras y Nehemías. Antes, brevemente, les pido que hagamos una oración en específico para ponernos en las manos de nuestro Señor de lo que vamos a estar aprendiendo ahorita en esta lección, hermanos. Hagamos una oración. Padre y Señor nuestro, que nos encontramos en tu presencia, dispuestos a honrar y glorificar tu santo y bendito nombre, mediante el aprendizaje de tu palabra, mi Señor. Te pido, mi Señor, que mediante tu Santo Espíritu sea derramado sobre de cada uno de nosotros, mi Señor, para que podamos ser edificados en esta edificación, darte a ti toda la honra y toda la gloria, pues tú eres el único merecedor de toda honra y gloria, mi Señor. Te pido, mi Señor, que cada uno de nosotros, los aquí presentes, recibamos la porción de bendición que tú tienes para nosotros, mi Señor, y por sobre todas las cosas, mi Señor, que sea dada honra y gloria. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El tema de esta lección, hermanos, es reconstruyendo el templo. Nuestra verdad central, pueden tomar su asiento, hermanos, disculpen. Nuestra verdad central dice: Dios obra a través de su pueblo para lograr sus propósitos. Yo difiero un poco de esto. Dios obra en el que Él quiere obrar y logra sus propósitos, sea su pueblo o no. Él hace como Él quiere, ¿verdad, hermano? Pero realmente siempre lo hace a través de su pueblo para que su nombre sea glorificado. Nuestro versículo clave lo encontramos en Esdras 6:16 y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. ¿Sí se escucha así? ¿Verdad? Amén. Sí. Nada más de arriba, Jesús, jala el micrófono. Ándale, así, de ahí para arriba, para abajo, donde quieras. Ahí está. Hay que levantar. Vamos a comenzar esta lección. ¿Alguien me puede decir, de acuerdo a lo que dice la Biblia, qué es la fe? ¿Alguien? Creo que la fe es la convicción, la certeza de lo que se espera, que no se ve. La convicción de lo que no se ve. La convicción que no se ve. Amén. Con eso vamos a empezar esta lección. Eso ya sabemos lo que es fe, ¿verdad? O sea, estamos bien, sí, gracias. O sea que fe es que aunque no veamos algo, no creemos que va a pasar, sino que estamos seguros que pasará, ¿verdad? O sea, eso es una gran diferencia. No creer que puede pasar. La fe es saber que va a pasar. O sea, eso es fe, ¿verdad? Entonces, aunque no veamos las cosas, ¿verdad? ¿Por qué será que esto que nosotros llamamos fe, hermanos, a veces en algunos de nosotros, en nuestra mayoría, por no decir que en todos, fluctúa? O sea, muchas veces está grande nuestra fe y otras veces nuestra fe es muy poca. Esperemos que nosotros nunca estemos en nada, pero creo que es algo que nos ocurre a todos. A veces nuestra fe está en un nivel alto y a veces en un nivel muy bajo. No es algo que debiera de pasar, pero ¿por qué cree que ocurre esto? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos ciertas circunstancias o cosas que nos hacen llegar a esto. Una, yo creo que pueda ser, hermanos, que nosotros nos dejamos guiar con facilidad por lo que vemos o por aquello que comprendemos. Ajá, cierto, sí. Un ejemplo rápidamente, miren, supongamos que a alguien que tiene un empleo, viene alguien y en profecía le dice: vas a tener mejoras en tu empleo, Dios me dice que vas a tener mejoras en tu empleo. Esta persona como que dice: bueno, tengo empleo, hay probabilidades que tenga mejoras o que no las tenga, pero ya es algo que ya decimos, pero tengo el empleo, ¿verdad? Como que nos dejamos guiar por eso. Pero ¿qué pasa si esta misma profecía la recibe alguien que no tiene empleo? O sea, dice el Señor que vas a tener un buen trabajo y vas a tener buena mejora, y es como que esta persona es un poquito más difícil de que creamos esto, ¿verdad? O sea, como no vemos algo, como que esto se vuelve un poquito más difícil de asimilar. Y hasta se cuestiona, o sea,
¿Cómo? Exactamente, o sea que sí realmente nos movemos por lo que nuestro entendimiento a primera mano, lo que entendemos o lo que podemos ver. Y esto puede pasar en cualquier situación, en cuestiones médicas. Un ejemplo, yo creo que reacciona muy diferente a alguien que está yendo al doctor, aunque tenga una situación médica, que alguien que ni siquiera tiene aseguranza. O sea que como que la fe la movemos de acuerdo a lo que podemos ver. Pero déjeme decirle, mi hermano, que esto, aunque nos ocurra a muchos, a la mayoría o a todos, esto no es lo correcto. O sea, esto no es lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve de acuerdo a lo que usted pueda ver o de acuerdo a lo que usted entienda o lo que yo pueda entender. Dios tiene la solución para cada uno de los aspectos de nuestra vida. Sí, amén. Para todo. Amén, amén. Es cierto. Si es cuestión material o económica, vamos a la palabra y nos dice que Él es dueño del oro y la plata. Ajá, ajá. Si es cuestión física, Él nos creó. Amén. Y Él es nuestro médico por Él es excelencia. nuestro sanador. Si es cualquier otro tipo de situación, mi hermano, cualquier otro tipo, una batalla, una prueba, lo que sea, nos manda su Santo Espíritu para que esté con nosotros y nos ayude a restaurarnos mediante un milagro. O sea, que cualquiera sea nuestra situación, Él tiene la respuesta. Amén. ¿Qué debemos de hacer? Tener fe. Amén. Tener fe. Vamos a ver, porque aquí, hermanos, vamos a ver en el pasaje que vamos a estar viendo, cómo se manejaron todas estas cosas. Situaciones en las cuales Dios tenía su voluntad puesta ahí. Eso es algo que debemos de estar seguros, que seamos y estemos haciendo la voluntad de Dios. Amén. O sea, pero todo esto cuenta en tener fe. Sí, amén. De ahora en adelante, mis hermanos, en cuestión de fe, si alguien viene y le dice, vamos a decir, a mi tía Angélica viene alguien y le dice en profecía, Dios dice que va a tener una vaca, ponga fe en el asunto y vaya y compre botes, compre cumbos, como dicen, compre picheles, porque seguramente hasta leche va a vender. O sea, uno tiene que reaccionar de acuerdo a lo que uno recibe. O sea, eso es fe, es creer que va a ocurrir. Sí, amén, amén. Hay que prepararnos. Esto es lo que vamos a estar viendo también, prepararnos para de acuerdo a lo que viene, aunque no veamos algunas de las cosas, Amén, amén. ¿verdad? Por medio de la fe, ¿cómo fue que esto fue ocurriendo, mis hermanos? En el punto número 1 vemos oposición a la obra de Dios. Miren, cada vez que vemos que Dios hace algo, resulta que siempre hay algo que va en contra. Vamos a ver por qué será esto o por qué se da. Porque en el plan de Dios a veces las cosas tienen que verse difíciles. Esto también vamos a estar aprendiendo. Miren, veamos qué nos dice Esdras 4 del 1 al 16. Dice oposición a manos de los adversarios. Dice así: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Oiga bien, rey Ciro de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en día de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes.
Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron a ti, a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Miren, aquí viene la oposición. Yo quería cortar esto, pero ella no, aquí vamos a ver cómo empieza la intriga. Yo no hallé dónde poder cortar esta lectura, es un poco larga, pero dije, vamos a traer toda la información. Primeramente vamos a ver quiénes eran estos que se oponían a la construcción, a la reconstrucción del templo. Recordemos que el pueblo de Israel fue dividido en dos reinos, los del norte y los del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Los del reino de Israel fueron casi exterminados cuando vinieron con ellos el imperio asirio. Tuvieron su exilio también, pero algunos quedaron rezagados por ahí. Los asirios, o los que quedaron de ahí de Israel, se mezclaron. De esta mezcla, oiga bien, de asirios y del pueblo de Israel, principalmente de asirios con otros pueblos, nacieron los samaritanos. Los samaritanos nacieron de esta mezcla. Estas eran las personas que se oponían a la reconstrucción del templo. Recordemos que los judíos fueron liberados del cautiverio, como nos lo dice la palabra. ¿Por quién? Ellos fueron llevados al cautiverio por el rey Nabucodonosor. Si gustan pueden apuntar nombres y eso, y cuando tengan tiempo me pueden, para que yo les aclare si a alguno le queda alguna duda de todo, es porque a veces nos es un poco confuso aprender nombres, o a veces son repetitivos los nombres y se hablan de personas diferentes. El rey Nabucodonosor los llevó cautivos al pueblo de Judá, pero el rey Ciro peleó contra Babilonia, la tomó y liberó al pueblo de Judá. O sea, los liberó. Pero no nada más los liberó, él tenía que cumplir con algo que ya había dicho Dios. Aleluya. Les iba a ayudar a reconstruir el templo. Miren, Dios usa a quien quiere usar. Recuerden que decía que Dios usa a su pueblo. No, Dios usa a aquel que Él quiere usar, ¿verdad? Les proporcionó ayuda, ¿verdad? Lo cual hacían, pero los samaritanos principalmente se oponían a ello y empezaron a tratar de hacer un plan para oponerse. Dijeron, no estamos de acuerdo. Primero quererse hacer sus amigos. Dijeron, vamos a ser amigos, mira, inclusive tenemos el mismo Dios. En parte esto era verdad, pero mira, aquí vamos a aprender una palabra que yo también aprendí diferente. Existe el politeísmo, existían eso, que son muchos dioses. Existe el monoteísmo, que es un solo Dios verdadero, el cual nosotros y los judíos en ese entonces practicaban también y practican hasta la actualidad. Y existía, o lo que estos eran, el enoteísmo, que es que tenían muchos dioses, pero solo adoraban a uno. O sea, en parte era el mismo Dios, a Jehová de los ejércitos, pero a ellos no les gustaba, a los judíos, que tuvieran otros dioses, y dijeron, no, mejor no metan mano, porque esta es la casa de Dios. Aleluya. Esto a ellos no les gustó, o sea que empezaron así, y dijeron, al sentirse menospreciados, idearon planes para arremeter en contra de ellos. O sea, porque la verdadera razón por la que ellos querían hacerse amigos y ayudar, era algo para que no se hiciera. O sea, miren cómo está esto. Vamos a ayudarte, pero no, la verdadera razón era que no se construyera. O sea, venían con una cara cuando su intención era otra. Ellos arremetieron de otra manera, porque la idea era que no se construyera, y empezaron con intrigas, con chismes y con otro cierto tipo de cosas para que esto no se llevara a cabo. Aquí está nuestra primera lección. ¿Qué podemos aprender de esto, mis hermanos? Que en lo que estemos trabajando se nos van a arrimar muchas personas. ¿Cuál es la verdadera intención? Eso es lo que debemos de tener en cuenta. No porque vengan y digan, yo te estoy apoyando en lo tuyo, no. Tenemos que estar alertas en cualquier aspecto. Estamos hablando de cosas de la iglesia, pero esto se puede dar en cualquier otro aspecto. Alguien pueda venir a decir, yo estoy contigo. Ellos decían que estaban con ellos, pero lo que realmente era, querían que la obra no fuera hecha. Tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros podemos saber esto, verdad?
principalmente confiar en el amigo número uno. Aleluya. Que nuestro primer amigo, no el único, Dios nos dice que tengamos amigos, pero nuestro primer amigo debe de ser Él. Y Él nos va a dar a su Santo Espíritu para que su Santo Espíritu nos ayude a poder discernir realmente la buena ayuda y aquella que pueda perjudicarnos. ¿Será que la ayuda que no es buena puede perjudicar? El prestar atención a esta ayuda que no es buena, hermanos, nos puede llevar a graves consecuencias. Veamos aquí que nos dice, miren, la buena obra es detenida, miren. Veamos que nos dice Esdras 4 del 17 al 24. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. El rey envió esta respuesta a Reún canciller, a Simsaí secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Verdad? Aquí vemos que las intrigas rindieron fruto, ¿verdad? Las mentiras. Sí. Miren, aquí es donde toma importancia el saber en quién se confía. Ellos confiaron